Nos acomodamos porque ya son las 7 de la mañana, 12 minutos, porque es momento del editorial de Sergio Berenstein y la propuesta para reflexionar a propósito, y él lo comentaba, de estas pretensiones imperiales que plantea Donald Trump. ¿Cuántas cosas consiguen los presidentes con agendas tan ambiciosas? Sergio, te escuchamos. Pero Juan Carlos de Pablo, hablamos con él hace una semanita y pico. Es un economista, ustedes lo conocen, con una enorme capacidad para explicar cosas complejas, ¿no? Una claridad conceptual notable, profesor hace muchísimo tiempo. Y una vez charlando en privado, ¿no? Sobre el gobierno del presidente Macri, estamos ya en el 2017, ¿se acuerdan la promesa del segundo semestre, los brotes verdes? Él me decía, si tenés algún amigo que está en el gobierno o que está tratando de ganar una elección, si le llega a ir bien, tenés que poner la mano en el hombro, mirarlo con compasión y decirle, ¿ganaste? Jodete. Digo, pero Juan Carlos, los tipos se vuelven locos para ganar una elección y vos le vas a decir eso. Me dice, es que a partir de ese momento son todas malas noticias. Bueno, como siempre, ¿no? Juan Carlos a veces exagera un poquitito para disparar la reflexión, ¿no? Y a mí me dejó pensando un montón de tiempo. Quiero decirles algo, yo tenía bastantes conocidos, amigos, algunos compañeros incluso eh, de trabajo cuando yo daba clase en la Universidad de Itela, Mm. algún coautor trabajando en el gobierno de Macri y los veía realmente con una cara de angustia impresionante. Al final de ese año 2017 en un brindis con algunos de ellos, bueno, eh, la verdad que estaban deshechos, ¿no? Y les conté la anécdota, me dice, tiene razón, el único día que festejás es el que ganaste la elección, a partir de ese momento son todas malas noticias. ¿Mm? Bueno, les cuento esto porque efectivamente, ¿no? Uno dice, claro, esa gente pasó por el gobierno, muchos de ellos quedaron con causas judiciales, están inhibidos, no pueden salir del país. Son historias realmente dolorosísimas de gente que quería dar una mano, que se puso, la verdad, ¿no? El país al hombro, diciendo, bueno, tenemos que dejar un país mejor del que nosotros recibimos, que los chicos no se vayan, y terminaron realmente muy decepcionados, ¿no? ¿Por qué les cuento esta historia? Bueno, porque la verdad que, claro, yo me puse a leer a partir de ese, realmente, ¿no? Esa afirmación tan interesante de Juan Carlos, puse a estudiar el tema y descubrí tres cosas que quiero compartir con ustedes. En general, los gobiernos nunca logran lo que se proponen. Logran, tal vez, con suerte, un porcentaje acotado de los proyectos, de los programas de gobierno, y en general, mucho de lo que se proponen se revierte a lo largo del tiempo. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve gobernar? Bueno, algunas cosas se solucionan, tal vez algunas son transitorias. Los países por suerte, no crecen a pesar de los gobiernos, no gracias a los gobiernos. ¿M? Mm. La gente se levanta, labura, tiene sus proyectos, le mete una garra increíble. Y bueno, los gobiernos meten la pata, te cobran un montón de impuestos. Algunos alguna cosa buena hacen, hay que decirlo. O tratan. Esto no habla mal de los que están gobernando, simplemente es una descripción, ¿no? Hagamos historia. ¿Cuántos gobiernos ustedes recuerdan que en realidad cuando uno lo mira a la historia no dejaron nada o muy poquito? O dejaron cosas que, claro, uno las valora después de mucho tiempo, pero en el momento no lo daba medio por sentado, ¿no? Pongamos un ejemplo de la Argentina. Del presidente Alfonsín valoramos, bueno, que fue el primer gobierno democrático, que tenía la intención de juzgar las violaciones a derechos humanos, que era un presidente que quiso afirmar efectivamente un nuevo régimen en el país y lo logró. A veces, hay que decirlo, ¿no? Cometiendo muchos errores o eh, hasta con contradicciones muy profundas, ¿no? Recuerden la ley de obediencia de vida, de punto final. Pero lo cierto es que no valoramos cuestiones puntuales que se aprobaron en el Congreso, no valoramos la gestión económica, por supuesto, porque terminó en un desastre. Valoramos que, bueno, fue el primer presidente en una transición a democracia y gracias a todo ese esfuerzo el país entró en lo que ya son 41 años, ¿no? De régimen democrático. Nunca habíamos vivido tanto tiempo respetando la Constitución. No es poco. ¿M?
Ahora, uno ve lo que se había propuesto el presidente Alfonsín y la verdad que lo que logró es algo mínimo. Una vez le preguntaron a él y él tuvo una frase que resume lo que yo estoy tratando de compartir con ustedes. No pude, no supe, no quise. No pude, no supe, no quise. Cosas que intentó y fracasó, cosas que la verdad no sabía cómo resolver Mm. y otras que, bueno, no tenía la capacidad o prefería no patear ningún hormiguero en la Claro. que no quiso. Les propongo esta reflexión porque uno ve lo que ahora está efectivamente tratando de hacer Donald Trump, una especie de revolución desde la presidencia. O hay que decirlo también la agenda transformacional de nuestro presidente, ¿no? De Javier Milei. ¿Mm? ¿Cuánto de lo que se propuso Milei va a lograr? Uno dice, bueno, si el país se pone en crecimiento, si hay inversiones, si vuelve la Argentina a lo que fue en su época de oro, fabuloso, ¿no? Pero claro, la agenda del presidente era enormemente transformacional, o es una agenda que involucra incluso la vida privada de los argentinos. Pero pongamos las cosas económicas, por lo menos en jerarquía. ¿Mm? Él había dicho dolarizo, bueno, por ahora no, hay una economía que de a poquito se vuelve monetaria, la dolarización, el fin del peso, el fin del Banco Central, eso no ocurrió, y muchos dudan que alguna vez ocurra. ¿Mm? Hay un presidente pragmático que dice voy a bajar la inflación, después vemos. Es decir, ya en el propio plan del presidente, uno advierte que, claro, hay una diferencia enorme entre lo que uno promete en una elección y lo que uno hace cuando llega Mm. al poder, ¿verdad? Pero sobre todo en lo de Trump, que quiere que su país vuelva a ser una especie de imperio y no tiene en ese sentido límites, ¿no? Habla de Groenlandia, habla de retomar el control del canal de Panamá, le cambió el nombre al Golfo de México, está hablando de meter a Estados Unidos en una lógica completamente distinta a la que tuvo por lo menos desde la segunda posguerra. ¿Va a lograr algo? Bueno, ¿qué dicen los libros de texto? Después vamos a ver si los libros de texto sirven, ¿no? Dicen tres cosas. Hay, en primer lugar, límites institucionales, cosas que el presidente no puede hacer. El presidente no puede disponer, por ejemplo, ¿no? de cambios electorales o Mm. cambios en los impuestos. Hay una cuestión que naturalmente necesita el consenso del Congreso. Bueno, ahí es un test esto, ¿no? Para los Estados Unidos, para el mundo, hasta qué punto las reglas del juego se van a seguir cumpliendo. Algunos creen que Sí. esta presidencia imperial de Trump, él lo dijo, ¿no? Quiero ser dictador por un día. ¿Mm? Bueno, hay que ver si estos límites, digamos, se sostienen, ¿no? Aguantan. Segundo punto, Salvaguardas. Mm. claro. Segundo punto, el ciclo electoral. Trump es un presidente de 4 años. A partir del segundo año, típicamente, se dispara la puja por la sucesión. El efecto Pato Rengo seguramente lo va a afectar. Tercero, bueno, errores no forzados que todos los presidentes cometen. Lo cometemos nosotros en la vida, siempre en algo nos metemos la pata, nos equivocamos. Por ejemplo, la cuestión de las tarifas que va a generar una gran disrupción del comercio internacional, Sí. ¿le conviene a los Estados Unidos o no? Bueno, toda la evidencia empírica de siglos de tarifas, ¿qué dicen? Que no sirven. Si esto, como todo el mundo supone, le va a hacer daño a los Estados Unidos, ¿le va a generar entonces un problema a Trump? Y seguro que sí. Con lo cual, seamos prudentes. ¿M? Los presidentes con suerte logran un pedacito de lo que se proponen, mucho de eso se revierte a lo largo del tiempo. Pregúntenle a Menem. ¿M? Uno de los gobernadores que más apoyaba a Menem, Néstor Kirchner, fue el que revirtió todas las cosas que Menem había hecho, incluyendo las privatizaciones. Con lo cual, yo diría, hay que ser prudente, admitamos que en todo caso, por algo los presidentes ganan proponiendo esto. Quiere decir que hay una vocación de cambio o una necesidad de una agenda distinta en por lo menos un segmento importante del electorado, pero las cosas son siempre, Vero, siempre mucho más difíciles de lo que parecen, en la política y en la vida. 7 de la mañana, 22 minutos. La mirada de Sergio Bernstein.